El silencio en esta vieja posada tenía un peso casi tangible, como una manta húmeda que se negaba a dejarte respirar. La luz de una vela parpadeaba débilmente, como si peleara contra la oscuridad que, lento y seguro, se acumulaba en cada rincón cubierto de vigas y telas gastadas. Te encontrabas en un corazón de piedra y madera, lejos del bullicio moderno. Era una posada medieval modesta, al borde de un camino olvidado, detenido en el tiempo. El aire, denso y pesado, llevaba ese aroma inconfundible a humo de leña, mezclado con humedad. Y en el fondo, algo terroso y enfermizamente familiar que sólo la paja vieja y el sudor acumulado podían crear. El crujir constante de tablas bajo los pasos torpes de otros huéspedes creaba una banda sonora, monótona. Las voces murmuraban apenas, difusas, como ecos borrosos, y tú, destinado a una rutina repetitiva y casi mecánica, barrías el suelo de tierra con una escoba endurecida que parecía no avanzar. Si hoy una batería baja nos desespera, imagina qué desesperación debía ser ver cómo el último trozo de leña se consumía sin posibilidad de recarga. Era como sentir el tiempo quemarse contigo, gota a gota, en medio de aquella penumbra. Afilar un cuchillo para preparar la sencilla comida era un acto lento, con la mano temblorosa por el frío o el cansancio, más ausente que presente. La comida tampoco ayudaba al ánimo. Pan mezclado con serrín, un truco barato para estirar la masa, un detalle poco apetitoso que suavemente te recordaba que la abundancia era un lujo de otros lugares. En una olla olvidada, el estofado soltaba un aroma débil y pesado, como un secreto que no quería ser descubierto. De vez en cuando, el sonido distante y monótono de campanas desde la iglesia cercana rompía apenas la monotonía, marcando un ritmo tan lento que parecía una burla al movimiento. Todos respiraban ese aire cansino y familiar, resignados a ese tiempo en pausa. Por un instante, algo en esa calma se volvió extraño, un silencio más profundo que el habitual, como si el crujir del suelo y las conversaciones se hubieran detenido en un eco. Una mirada rápida entre dos figuras sombreadas en una esquina. Un leve temblor en el aire que no correspondía con el frío habitual. ¿Acaso no todo era lo que parecía en esa posada fría, donde el peso de la rutina se entremezclaba con un secreto apenas susurrado? Algo estaba a punto de cambiar, acechando en la penumbra. Oye, antes de que Morfeo te atrape del todo, revisa rápido si sigues suscrito. A algunos les desapareció el botón y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Deja un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es ahí. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por estar aquí. La penumbra parecía comprimirse un poco más, raspando las paredes de piedra con un frío que se colaba hasta los huesos. Al otro lado de la posada, el murmullo débil volvió a cobrar vida, pero esta vez algo se sentía distinto, como el arrastre hacia un secreto que nadie se atrevía a nombrar. Tus pasos, ahora más cautelosos, dejaron de crujir solo por el agotamiento y poblaron el silencio con un temblor de inquietud. Mientras barrías ese suelo que resistía a ser conquistado por la limpieza, tus ojos captaron un destello fugaz en el rincón oscuro. Dos sombras apenas moviéndose, casi imperceptibles, susurrando palabras que flotaban como humo esquivo. Verlas fue darse cuenta de que el aire se había espesado,
que la quietud de esa noche soportaba un peso mucho mayor que la simple ruina monótona. El ambiente se saturaba de un aroma más punzante. No solo era la humedad mezclada con el sudor, sino un toque áspero, como si algo antiguo, más viejo que la propia posada, estuviera encadenado allá, oculto bajo la madera y la piedra. Sentiste la piel erizarse. No era solo el frío, sino algo que rozaba una ansiedad creciente, primitiva. De repente, un ruido sutil, una puerta que se cerraba con un suspiro, o tal vez un crujido demasiado prolongado para ser casualidad. Giraste la cabeza con la intención de buscar el origen, pero la tenue luz de la vela apenas dibujaba siluetas difusas. El tiempo parecía resbalar entre los dedos, cada segundo estirándose y encogiéndose como una goma elástica a punto de quebrarse. En esa quietud aumentada, tu atención se volvió hacia la vieja olla de estofado, cuyo aroma seguía siendo débil pero constante, como un eco persistente de las pocas calorías que mantenían a aquella comunidad. Parecía que la olla guardaba no solo comida, sino también los susurros incontables de las noches de insomnio, esa mezcla intangible de angustia y aceptación. Visualiza por un instante el crisol de olores, sombras y suspiros entretejidos en la atmósfera, mientras el mundo exterior permanecía distante, como si la posada estuviera atrapada en un capullo atemporal. No había prisa, excepto esa que te empujaba a descubrir qué era lo que realmente latía detrás de esas paredes. El cuchillo, que antes afilabas con manos cansadas, dormía ahora en la madera agrietada de la mesa, olvidado por un momento. La mente se llenaba de imágenes de viajeros antiguos, de mercenarios que acaso hubieran cruzado ese camino olvidado a la madrugada, rostros borrados por el tiempo, pero que resucitaban en cada sombra que cruzaba la penumbra. Sabías que, más allá del frío y la escasez, había algo sin resolver. De repente, un leve temblor sacudió el aire, no un viento natural, sino ese tipo de vibración sutil que se siente cuando algo invisible se mueve, cuando el pasado parece querer abrirse paso al presente. El silencio ya no era un mero fondo sonoro, sino un actor más, denso y expectante. La llama de la vela danzó con violencia, proyectando figuras alargadas, burlonas y deformes, en las paredes y vigas desgastadas. En ese juego de luces y sombras surgió un murmullo más claro, repetido casi mecánicamente, como si una voz atrapada intentara decir algo prohibido. Era una marca sonora, una cicatriz en la tranquilidad, y tú la oíste. Respira hondo. Siente como el aire, mezclado con el humo y el polvo, llena tus pulmones y te ancla a ese momento. Aún así, la inquietud no cedía y una pregunta empezó a formarse. ¿Qué secreto se escondía aquella posada más allá del aspecto ruin y el olor a paja mojada? Justo cuando te disponías a buscar respuestas en las esquinas menos visibles, una figura emergió de la penumbra, alta, encorvada, con un bulto cubierto por una capa negra que absorbía la luz más que reflejarla. Su presencia parecía cortar el murmullo en un silencio absoluto, como si todo el aire se comprimiera en un instante congelado. Los ojos de aquella sombra no se veían, pero sentiste que contemplaban cada centímetro de tu piel, cada temblor que intentabas ocultar.
No esperó palabras ni ofreció gestos. Solo se quedó allí, firme, dejando claro que estaba allí por una razón. Una razón que no incluía nada bueno. Por un instante, tus pensamientos chocaron contra paredes invisibles. ¿Era un huésped más? ¿Alguien de la aldea cercana con algo oscuro que esconder? ¿O tal vez algo que ni siquiera debía existir en un lugar así, atrapado en los ecos de la historia y la oscuridad? La vela iba consumiendo su cera con rapidez, y con ella se desvanecía el calor que te mantenía aferrado a una sensación mínima de seguridad. La figura negra parecía fundirse con las sombras, un espectro que el frío intensificaba. Desde el rincón lejano, otro murmullo surgió, más bajo esta vez, casi un quejido, una voz que parecía replicar la misma palabra una y otra vez, incompleta, rota. De repente, la figura dio un paso adelante, y en ese simple movimiento, la posada dejó de ser el refugio seguro al borde del camino para convertirse en el epicentro de algo mucho más profundo y oscuro. Algo que latía bajo la piedra y la madera, y que estaba a punto de reclamar la atención que durante años le fue negada. Y en ese preciso instante, cuando todo parecía insignificante salvo esa tensión palpable, escuchaste claramente un nombre. Uno que nunca habías oído, pero que resonaba en tu sangre, en el aire frío y en la oscuridad que se cerraba como una trampa. El susurro quebró el silencio y tu respiración. Y con esa sola palabra, la vieja posada ya no era un lugar cualquiera. Era un umbral, y tú estabas del otro lado. La sombra se quedó inmóvil unos segundos más, como si evaluara algo más allá del tiempo y del espacio. Luego, con un movimiento casi imperceptible, deslizó el bulto cubierto hacia el centro de la sala, susurros arrastrados flotando tras ella como una neblina pesada. Tus ojos apenas alcanzaban a distinguir la forma, una antigua caja de madera, deteriorada pero extrañamente intacta, con runas talladas que parecían vibrar con un pulso casi invisible. El aire se volvió más denso, y aunque el fuego de la vela parpadeaba nuevamente, era insuficiente para iluminar el secreto que comenzaba a surgir de aquel refugio de piedra y madera. Empezaste a sentir el peso de siglos, comprimido en aquel lugar, como si cada tabla y cada gota de humedad tocara algo profundo en tu memoria, algo olvidado pero no desaparecido. Un suspiro, más cerca esta vez, se convirtió en un murmullo que arrastraba palabras entrecortadas. La voz fragmentada solo lograba decir frases inconexas, como fragmentos de un viejo cuento perdido. El tiempo se deshace, la sangre llama, Elian no debe despertar. Por un instante, pensaste que la mortecina luz de la vela te estaba traicionando, jugando con sombras que tu cansancio creó. Pero no, lo sentiste. La realidad parecía deformarse, como si la posada, con su viejo aroma a humedad, sudor y leña, fuera un portal hacia algo más profundo, más oscuro. Tú, atrapado en esa mezcla de cansancio y alerta, percibiste cómo el estofado olvidado en la olla parecía humear lentamente, dejando escapar un olor acre, mezclado con especias que jamás habían existido en la simple cocina de la posada, como si aquella comida tan raquítica fuera la máscara tangible de un secreto demasiado grande para mantenerse callado. Mientras tanteabas, intentaste silenciar aquel murmullo, irreal y a la vez urgente, pero tu mente
parecía encapsulada en un laberinto de ecos, y el desgastado chirrido de las vigas. Quizás era ese mismo cansancio el que respiraba junto contigo, o quizás la posada cobraba vida prestada, respirando con el pulso de quienes alguna vez vivieron y murieron bajo su techo. Alrededor de ti, los otros huéspedes parecían adormecidos o huidizos. Sus voces se hacían más distantes, como levitando fuera de alcance. Visualizaste sus rostros en penumbras, todos marcados por la necesidad y el miedo silencioso que se cruzaba con la rutina diaria. Eran sombras razonables y humanas, tan vulnerables como tú, pero la presencia negra parecía haberlos tocado de un modo irrevocable. De repente, la figura tomó un paso decisivo hacia adelante y colocó la caja en el suelo con una firmeza que resonó en la madera vieja. El tenue crujido se extendió por la posada como un inesperado presagio. Tus dedos, casi sin pensarlo, rozaron la tapa, y a pesar del frío que sentiste subir por el brazo, te sorprendió una corriente que no podías negar, un frío que quemaba con la intensidad de un invierno perpetuo. Justo cuando tus uñas comenzaron a presionar la superficie, una sombra aún más profunda descendió de una esquina. Esta vez no era un huésped, era una presencia intangible, casi inhumana, que parecía observar cada pequeño gesto tuyo con empecinada atención. El murmullo, que ahora se volvió más insistente, únicamente profería un nombre repetido como un conjuro roto. Elian, Elian. La posada pareció contener el aliento. Por un instante eterno, el tiempo se contrajo, y en esa contracción, tus ojos vislumbraron un destello fugaz detrás de la figura encapuchada. Un fragmento de crónica, una historia de un pasado enterrado que escapaba a la memoria común. Con la respiración agitada y la mente luchando por entender, apartaste la mano justo antes de abrir la caja. Sabías, o al menos sentías, que ahí dentro se escondía algo que no estaba hecho para ser descubierto sin consecuencias. Fue entonces cuando un crujido fuerte, como de madera cediendo, rasgó la quietud. La vela llevó un último suspiro antes de extinguirse, dejando la habitación en una penumbra total que apenas permitía distinguir la silueta del encapuchado. Tus sentidos se agudizaron. El frío ahora atravesaba el aire y la piedra. La humedad parecía palpitar con una presencia enfurecida y viva. Una sensación lastimera y ancestral se mezclaba con el aroma de la madera gastada. Era como si la posada misma hubiera susurrado una advertencia que ahora retumbaba en tus oídos. Algunas puertas, una vez abiertas, no permiten regresar. Justo en ese instante, de la oscuridad, surgió un leve brillo que titiló con insistencia, tan tenue que parecía un error del ojo. Sin embargo, ese brillo cobró forma, una figura espectral que se elevó lentamente, entrelazada con la memoria de aquel lugar. Elian susurró de nuevo, pero esta vez con una voz que parecía hacerse eco dentro de tu pecho. Y tú, atrapado entre el deseo de huir y la necesidad de saber, comprendiste que esa posada no era solo un paréntesis del tiempo, sino un guardián de secretos que no morirían fácilmente. Mientras la sombra se alzaba, el aire se llenó de aquella promesa inquietante y helada. La historia apenas comenzaba a desplegarse, porque justo cuando parecía que todo se había detenido, algo tan antiguo como la tierra misma despertaba bajo tus pies, reclamando el nombre que resonaba en la noche: Elian,
La caja de madera descansaba ahora sobre el suelo endurecido, sus bordes gastados, acariciados por el lento pasar de los años. Pero la curiosidad que brotaba en ti era un fuego que ninguna herrumbre podía apagar. La oscuridad seguía filtrándose por las grietas de las ventanas, mientras tus ojos luchaban por enfocar las runas que, misteriosamente, parecían palpitar bajo la débil luz de la vela moribunda. Te acercaste lentamente, cada paso medido, como si el peso del silencio pudiera romperse por un movimiento en falso. El aire había cambiado. Ahora llevaba un matiz metálico, frío y cortante, que se posaba en la garganta y te hacía tragar con dificultad. No era solo el frío habitual, era algo más, algo que se enredaba en los huesos y que te recordaba que, en ese rincón olvidado, la historia nunca muere del todo. Y tú, sin querer, estabas a punto de reactivar algo que se creía enterrado para siempre. Tus manos, temblorosas y pesadas, rozaron la tapa con una mezcla de temor y ansia. La madera, por más que mostrara su vejez, ofrecía resistencia, como una barrera entre dos mundos. Sentiste el amargo sabor del sudor frío en la boca, ese que aparece cuando el recuerdo del peligro se encadena a la esperanza. Un susurro casi inaudible te llegó desde la penumbra, como un eco roto, fragmentado en 1000 pedazos olvidados. Elian, repetía la voz quebrada, llamándote desde un abismo invisible pero palpable. No sabía si ese nombre era una promesa o una advertencia, pero podías oír cómo resonaba en tus propios latidos, como una campanada sorda que prendía el miedo más antiguo que habita en ti. Fue entonces cuando algo cercano y silente capturó tu mirada. Las otras almas en la posada parecían haber desaparecido en una especie de trance, sus cuerpos presentes, pero sus miradas ausentes, como si el eco del nombre los hubiera arrancado a todos del presente. Solo tú permanecías firmemente anclado, como si la sombra sobre tus hombros te hiciera consciente de la responsabilidad recién impuesta. De repente, la vela se apagó, dejando la sala sumida en una oscuridad intensa y total. La caja parecía absorber la nada, y el frío se volvió un monstruo respirando en tu nuca. En ese instante, un brillo espectral comenzó a dibujarse en la penumbra. Una figura que emergía lentamente, moldeada por la historia, que retumbaba bajo aquellas piedras centenarias. Pudiste distinguir una silueta etérea y alargada, una sombra que parecía entrelazarse con el polvo y los susurros antiguos, pero que tenía ojos, ojos que te atravesaban sin ver, que te llamaban sin palabra, que te condenaban sin gesto. Elian, repitió la voz ahora más nítida, más insistente, como la canción de cuna de un sueño del que ya no querías despertar. Quisiste retroceder, pero tus piernas se negaron a obedecer. Un peso invisible se había anclado a tus pies, un lazo sutil que te unía a ese lugar y a aquel secreto inconfesable. La caja seguía allí, noche y día, enterrada en esa penumbra que se negaba a ceder, como una herida abierta que desafía al tiempo. Por un instante sentiste un roce en tu memoria, fragmentos de un pasado olvidado que comenzaban a despertar, recuerdos sin rostro, voces sin nombre, imágenes que flotaban como fantasmas a medio camino entre el sueño y la realidad. La posada no era solo un refugio para viajeros cansados, era un santuario de historias atrapadas, de tragedias silenciadas, de pactos hechos con la oscuridad misma.
Un suspiro quejumbroso salió de alguna parte, tal vez de la estructura misma, como si las tablas y las piedras hubieran llorado por años en silencio. Y tú eras ahora su destinatario, el elegido involuntario para escuchar el secreto que la posada se negaba a olvidar. El espejo roto del tiempo comenzaba a reflejar fragmentos de una verdad enterrada, pero antes de que pudieras alcanzar sus vetas, la figura espectral se disolvió en el aire. La caja emitió un leve crujido, como si respirara bajo el peso del misterio. Una ráfaga fría cruzó la habitación, afilada como una daga invisible, y el murmullo se tornó un grito hueco que se perdió en el vacío. Pero el nombre persistió, retumbando con fuerza entre tus pensamientos. Elián. Y justo cuando el eco parecía disiparse, una sombra más profunda, más densa incluso que la anterior, surgió desde un rincón casi inaccesible. No era la sombra de un hombre, ni de una criatura. Era la sombra del tiempo mismo, una presencia que había aguardado pacientemente por siglos, alimentándose del miedo y el silencio. En esa quietud abrumadora, comprendiste, no sin un escalofrío que te remontó la columna, que abrir aquella caja era en realidad abrir un umbral que separaba el mundo que conocías del abismo que la posada escondía entre sus muros. Y mientras la oscuridad te rodeaba, suspendiendo el aire y el aliento, una última pregunta tomó forma en tu mente. ¿Qué estaba dispuesto a despertar realmente, Elián? El suelo bajo tus pies vibró con un eco antiguo, una llamada que prometía no dejar lugar a dudas. Y tú, atrapado entre la inquietud y el horror, supiste que no había vuelta atrás. Un leve suspiro escapó de entre los muros de piedra, arrastrado por la brisa fría que se colaba desde una ventana mal cerrada. El frío parecía haberse instalado de forma definitiva, un invasor silencioso que se pegaba a la piel y se filtraba en cada rincón donde la humedad olía a años de secretos no contados. El aire engordaba con un peso extraño, denso como la niebla que se aferra a los campos al amanecer, pero esta niebla estaba hecha de susurros antiguos y ecos invisibles. Tus dedos seguían rozando la tapa de la caja, como si cada contacto liberara un pedazo de aquel tiempo detenido, una grieta por donde se colaban fantasmas sin forma ni nombre. De repente, la caja vibró con un pulso tan tenue que casi pasaba desapercibido, un latido que parecía más un roce de viento gélido que una señal física. Pero tú lo sentiste hasta los huesos, un jadeo helado que cruzó tu brazo y subió hasta tu nuca, dibujando un escalofrío que no respondió al frío. Los murmullos volvieron, más fuertes esta vez, como un coro que se deshace y se recompone, un rompecabezas de voces titubeantes. Elián, Elián, repetían resonando en el espacio oscuro, enredándose con el crujir lejano de la madera y el soplar furtivo del viento entre las vigas. Era un canto roto, una melodía incompleta que prometía respuestas difíciles o preguntas más hondas. Instintivamente te apartaste un poco, pero el peso de la quietud era demasiado fuerte para elegir libertad. La atmósfera parecía contener la respiración, expectante, en un momento suspendido donde el tiempo olvidó seguir su curso hacia adelante. De la penumbra surgió un aroma inesperado, una mezcla tenue de hierbas arcanas que no deberían pertenecer a esa olla vieja. Era como si un suspiro de bosque antiguo
se hubiese infiltrado junto al humo y la tierra, dándole a la noche un toque inesperado de vida e inquietud. Tus pupilas, amoldadas a la oscuridad, alcanzaron a distinguir la caja por encima de otros objetos desperdigados. Las runas talladas parecían moverse, vibrar como la membrana de un tambor invisible. Las líneas se trazaban y borraban en ciclos imposibles, como mensajes urgentes destinados a oídos capaces de descifrar el latido del misterio. Una ráfaga lenta, cargada de un frío más profundo, atravesó la estancia, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaron en el halo escaso de la vela. Un estremecimiento recorría tu espalda, tan natural como el temblor de un animal ante una amenaza invisible. Y en ese instante, la vela se apagó de golpe, tragada por la sombra como una boca hambrienta. La oscuridad, ahora absoluta, parecía palpitar con vida propia, una presencia diluida, a la vez fría y evasiva, que acechaba entre las paredes como un suspiro retenido. Un haz de luz espectral emergió con lentitud del suelo, azulado y transparente, tomando forma humana. No había rasgos definidos, pero de sus ojos vacíos brotaba una voz sin labios, profunda y cálida a la vez. Un eco que se quedaba prendido en los nervios. Elian musitó de nuevo. La voz era un guía hacia un abismo que no conocías, una invitación teñida de incertidumbre. Quisiste moverte, alejarte de aquella sombra que parecía el mismo pasado desdoblado, pero tu cuerpo resistía. Era como si un hilo invisible hubiese atrapado tus tobillos, anclándote a ese suelo frío y decadente, atándote con promesas invisibles y cadenas de silencio. Volviste a mirar la caja y la madera parecía respirar, hinchándose y contrayéndose con un ritmo que no pertenecía a este mundo. Un suspiro acompasado que llevaba en su interior toda la historia no contada de aquel lugar. De repente, un susurro urgente cruzó el aire, fragmentado e inacabado, como si la realidad misma se rasgara en pedazos para dejar escapar un secreto fatal. Palabras se entrelazaban y se escondían, formando un rompecabezas imposible. No, soltar. No debe despertar. La sangre, el pacto. La caja se volvió un imán para tus sentidos, atrayéndote con la fuerza de un destino inevitable. El frío te mordía la piel, pero era un frío distinto, uno que quemaba con la pureza de un invierno perpetuo y te recordaba que algunos secretos eran demasiado antiguos para ser liberados. Mientras tu mano se acercaba otra vez, una risa leve, rota, se coló en el aire, la carcajada fatídica de alguien o algo que había esperado muchos años para este momento. Era un sonido que no pertenecía a ningún ser vivo, sino al tinte sombrío de la memoria que se niega a morir. El suelo bajo tus pies tembló, leve pero constante, como el latir lento y profundo de la tierra misma, sincronizado con el nombre que ya no podías dejar de escuchar. Entonces, una sombra mucho más densa emergió detrás de la figura espectral, oscura como la noche sin luna, y tan presente que parecía consumir la poca luz restante. No era un hombre, ni siquiera un ser de carne. Era la manifestación misma del tiempo prendido en un bucle sin fin, la terrible voz del olvido y la condena, esperando para reclamar lo suyo. No hubo movimiento, solo un silencio profundo y absoluto, tan cargado que rozabas con las yemas de los dedos.
Y justo en ese instante, la tapa de la caja cedió un poco, apenas 1 milímetro, como la puerta de un abismo apenas entreabierto que susurraba que nada volvería a ser lo mismo. Y la pregunta que te atravesaba el alma fue clara y helada. ¿Qué despertaría realmente? Elian, la oscuridad todavía mantenía su reinado absoluto, pero en esa penumbra densa y huidiza algo se movía con intención, casi imperceptible. El suelo, frío y áspero bajo tus pies, vibraba con un latido sordo que parecía emanar no de la tierra misma, sino de los secretos ocultos entre las maderas envejecidas de la posada. Las runas talladas en la caja, antes mudas, ahora parecían susurrar en un idioma olvidado, pulsando un ritmo irregular y obsesivo que hacía resonar en algún lugar remoto de tu cuerpo un nervio dormido. Al apartar la mano apenas un poco, sentiste un escalofrío punzante, como si un viento glacial hubiese atravesado tu piel hasta los huesos. Era un frío distinto, uno que no respondía a la temperatura del aire, sino a un aviso antiguo, a una amenaza que se colaba entre el tiempo y el silencio. La vela, ese pequeño bastión de luz, titiló débilmente, como dudando de si sostener la llama o rendirse a la noche. El murmullo insistente volvió, esta vez más claro, más insistente, fragmentos dispersos de frases que caían como gotas inconexas de un río oscuro. El pacto, sangre, despertar, Elian. Preguntaste si tus oídos, cansados y entregados ya a la pesadez, no estaban jugando con tu mente. Pero la voz resonaba con una gravedad imposible de ignorar. Mientras la sala se impregnaba de ese convulso lenguaje, tus ojos, adaptados a la penumbra, alcanzaron a distinguir una figura que hasta entonces había permanecido oculta. No era un huésped ni un espectro conocido, era la sombra del tiempo, oscura e implacable, pegajosa como el musgo en piedra vieja que parecía absorber toda la luz, incluso la vacilante de la vela moribunda. La presencia no necesitaba manifestarse con gestos. Su sola existencia era un peso insoportable, una opresión que comprimía el aire y robaba el aliento. Y allí estabas tú, anclado, incapaz de moverte, mientras esa masa oscura lo engullía todo. A su alrededor, solo la caja resistía su embate, intacta y firme, como guardiana fiel de un secreto demasiado vasto para ser contenido. Una ráfaga súbita levantó el polvo acumulado, haciendo bailar los destellos de la vela, que cedió al movimiento con un suspiro final y se apagó dejando la habitación en una negrura absoluta. En ese manto negro, una pequeña luz, azulada y espectral, empezó a elevarse desde la caja. La figura etérea tomó forma lentamente, una silueta difusa, alta y encorvada, envuelta en una neblina de susurros y antiguos ecos. Elian, musitó la voz sin labios, tan cerca que parecía retumbar en tu pecho. Un aire frío se arrastró por la habitación, enrollándose como una serpiente invisible que buscaba tu nuca, tus hombros. El silencio fue solo, la pausa justa para que el mundo contuviera el aliento. En ese instante comprendiste que la historia que sostenías no era un mero relato, sino un vínculo que te unía irrevocablemente a aquello que yacía encerrado. El suelo volvió a vibrar, una llamada, una exigencia, un latido antiguo que convocaba lo que debía permanecer dormido. A tu lado, los otros huéspedes se movían apenas,
sus cabezas inclinadas y sus cuerpos atrapados en un trance silencioso. Solo tú, consciente y temblante, sentías el peso que presionaba sobre el tiempo mismo. Con dificultad volviste a mirar la caja. La tapa, desgastada, se había agrietado apenas, dejando escapar un hálito frío y metálico, un suspiro de secretos que empezaban a desatarse. Al borde de la locura, sentiste el impulso de apartarte, pero tus manos, apenas visibles en la oscuridad, regresaron a su posición sin permiso, guiadas por una mezcla de temor y necesidad. A medida que la figura se elevaba, susurrando el nombre como un sortilegio maldito, el aroma del estofado, antes humilde, pareció transformarse en un olor ajeno y extraño, vibrando con reminiscencias de un bosque arcano y lejano, un recuerdo de hierbas prohibidas y antiguos rituales que desafiaban la lógica. Y entonces, la penumbra pareció romperse. Un destello insólito iluminó, por una fracción de segundo, las runas de la caja. Se movían, giraban, cambiaban, como un lenguaje codificado que prometía revelaciones peligrosas. Sentiste que si las leías, el mundo mismo podría inclinarse, y no hacia algo amable. En ese momento, un susurro grotesco, apenas un resquicio de voz, se deslizó entre los muros. No pronunciaba una palabra, sino una sentencia cortante y definitiva. La sombra que había emergido no era solo un guardián, sino el eco de la propia posada, una condena viva, una memoria que bebía del miedo y de la oscuridad ancestral. Tus párpados temblaron, buscando resistir ese peso imposible. La respiración se frenaba, cada latido se desdoblaba en una cuenta regresiva silenciosa. Sabías, sin dudas, que aquella caja no guardaba un simple objeto, sino el umbral de un misterio que tronaría en tu vida y en esta posada, con una fuerza que no podría contenerse mucho más. De repente, una corriente helada rozó tu nuca, y una risa quebrada, como la de una presencia que se sabe victoriosa, atravesó el aire, dejando tras de sí un eco de desesperanza tenue pero inquebrantable. No era una risa humana ni amable, era el grito ahogado de los siglos esperando en la oscuridad. Justo entonces, el suelo bajo tus pies tembló con una resonancia intensa y profunda, un estremecimiento que parecía abrir la tierra misma, salvo una grieta invisible, por donde emanaba un fulgor sutil, casi inimaginable. La caja, la figura, la sombra, todo parecía colapsar en ese punto, y en medio de ese silencio absoluto, un susurro final, aún más nítido, más imperioso, selló la noche. Elian, despierta. Entonces el aire se hizo denso como un muro, y el mundo, atrapado en ese instante congelado, apenas respiraba, aguardando el próximo movimiento. La caja se había vuelto un peso tangible en el silencio absoluto que ahora dominaba la posada. Tus dedos descansaban sobre la madera gastada, aún advirtiendo aquel frío que no provenía del aire ni de la humedad, sino de una esencia más antigua, como un hielo que no se derretía con el tiempo. Esa oscuridad que te rodeaba parecía haberse hecho carne, pegándose a tu piel invisible, susurrándote con voces que nacían del eco de siglos olvidados. La figura espectral, suspendida en aquella penumbra densa, flotaba sin gravedad. Sus contornos borrosos se entrelazaban con los susurros que no cesaban. Elian,
Reptaba la voz por la estancia, casi una invitación ronca que te obligaba a escuchar y temer. Pero no era un llamado cualquiera, era un mandato, una resonancia que se te clavaba en la columna y se negaba a soltarte. Detrás de ti, los otros huéspedes apenas se movían, sus cuerpos presentes, pero sus ojos ausentes, como si la posada hubiera consumido sus voluntades, dejándolos atrapados en una calma sepulcral. El único sonido, aparte del eco de tu respiración acelerada, era el lento y persistente crujido de la madera bajo tus pies y de las vigas que parecían contener la respiración igual que tú. Un leve estremecimiento recorrió el suelo, sutil pero inconfundible, como un latido que se había infiltrado bajo las piedras y la ampolla de humedad acumulada. Percibiste en ese momento que la posada ya no era un refugio triste y solitario, sino un umbral viviente, un crisol donde el tiempo se torcía y se plegaba, donde lo prohibido se deslizaba entre sombras y rumores. Tus ojos se clavaron en la caja de runas pulsantes. Las líneas cambiaban sutilmente, dibujando una escritura que parecía latir con vida propia. Cada cambio era un pequeño tic en el aire, como si el objeto respirara con un pulso diferente al del mundo mortal. Y justo cuando tu mano, movida por un impulso que no sabías si controlar, quiso despegar la tapa, un soplo frío se coló en el lugar, y supiste que no estaba solo. La figura espectral se acercó, modulando su forma con un temblor errático, casi humano, pero sin rasgos definidos. Sus ojos vacíos se volvieron hacia ti con una intensidad que atravesó la penumbra y golpeó directo en tu alma. En esa quietud, con el aire cargado y denso, sentiste un ancla invisible que te impedía retroceder, que te ataba a ese momento con una fuerza indescriptible. «No despiertes, Aelian», susurró la voz cercana, quebrada y reverberante, una advertencia que parecía desgarrar el silencio solo para salvarte o condenarte. Un súbito aroma invadió el ambiente, una mezcla extraña y penetrante. No era el olor familiar a leña mojada ni a paja envejecida. Había notas herbales, quizá de bosques remotos y prohibidos, entrelazadas con un dejo metálico y antiguo, como si la posada tragara ese aliento extraño para escupir lo robado de tiempos ancestrales. Mientras ese aroma se instalaba, la tenue luz de la vela parecía tener vida propia. Su flama oscilaba con desesperación, proyectando sombras que crecían y encogían de forma errática, dibujando figuras imposibles, rostros que se deshacían en la oscuridad como lágrimas de humo. Sin embargo, esa misma luz revelaba también los detalles olvidados, la piel ajada de tus manos, las grietas en la madera, el brillo apagado del estofado en la olla, que ahora parecía soltar un vapor casi etéreo. Los murmullos, antes fragmentados y distantes, ahora eran claros ecos que se arrastraban con insistencia, formaban frases rotas que se anudaban en tu mente. El pacto, sangre, no debe despertar. Cada palabra golpeaba tu mente con una fuerza creciente, arrastrándote a un abismo que no podías ignorar. El frío se intensificó hasta que se volvió cortante, como una daga invisible tizoteando tu piel desde adentro. El mundo parecía contener la respiración justo cuando la caja cedió apenas un centímetro más, revelando la sombra de una abertura que invitaba a lo desconocido. Y en ese limbo suspendido, tu corazón acelerado marcaba un compás que se descomponía en pulsos desiguales. De repente, una sacudida profunda hizo vibrar la tierra bajo tus pies. Fue como si la misma historia intentara liberarse, romper la prisión que la mantenía encerrada.
Los murmullos se transformaron en una risa rota, fría, una carcajada que parecía provenir del filo oscuro del tiempo mismo. Esa risa no era humana, sino el eco de un pacto olvidado, un juramento sellado con sombras. Una sombra densa y oscura emergió de la nada, espesa y pegajosa como alquitrán, cubriendo con su manto toda la tenue luz que quedaba en la habitación. Era la manifestación del destino sellado, la voz muda de la posada que absorbía todo. A su alrededor, su sola presencia arrancaba el aliento de tus pulmones, llenando el espacio con un peso insoportable y ancestral. En ese momento, la caja expulsó un hálito metálico, como un suspiro de siglos reprimidos, y la tapa comenzó a abrirse lentamente, con un chirrido sordo que perforaba el silencio profundo y helado. Tu mano, paralizada por la mezcla de terror y fascinación, quedó a solo un instante de tomar la llave de ese misterio prohibido. Pero justo antes de que la apertura fuese completa, el silencio se quebró con un susurro ronco, suspendiendo el tiempo en una pesadilla quieta. Elián, despierta, y mientras esas palabras se extendían por la penumbra, la tierra misma bajo tus pies pareció ceder, como si aquello que estaba por emerger llevara en sí la fuerza invencible de un pasado enterrado demasiado hondo para volver atrás. Tus ojos se abrieron frente a la oscuridad que ahora te envolvía por completo, consciente de que cruzar ese umbral no permitiría que volvieras a la monotonía de la posada tranquila, porque más allá de la sombra y el frío, Elián ya empezaba a despertar. El frío había remarcado sus huesos con una insistencia casi cruel, pero ahora la noche parecía volverse aún más espesa, como si la misma oscuridad respirara, pulsando con un corazón antiguo que apenas se atrevía a latir. El susurro persistente del nombre, Elián, retumbaba en tus oídos, acompañando cada inhalación, cada latido frenético que reclamaba atención inmediata, y temía a la vez lo que estaba por acontecer. Tus dedos seguían a centímetros de la tapa de la caja, esa frontera entre un mundo casi olvidado y el incierto abismo donde los secretos se multiplican. Era como rozar la superficie de un lago congelado que ocultaba bajo su color opaco un fondo impenetrable. Y el hielo parecía vibrar con una amenaza contenida, sutil pero implacable, una brisa que no podía ser otra cosa que un susurro aumentado por la ansiedad, se coló por las rendijas de la posada, esparciendo un aroma extraño, hierbas oscuras y tierra mojada, mezclada con un dejo de metal oxidado tan penetrante que casi parecía oxidar el aire mismo. El estofado olvidado en la olla emitía un vapor distinto, ese ligero aroma desencadenante que recordaba tanto lo cotidiano como lo prohibido. Se sentía como si la comida se hubiera contaminado con la historia que yacía bajo la caja, enredando cada sentido en una madeja confusa de lo real y lo espectral. Miraste hacia los otros huéspedes y te diste cuenta de que ya no eran más que sombras vagando entre el trance y el sueño. Sus ojos parecían vacíos, simulando una resistencia que la posada, con sus muros de piedra y susurros crónicos, había quebrantado silenciosamente. Solo tú permanecías sensible a cada vibración del momento, a cada cambio sutil en la atmósfera que los demás simplemente no percibían. El pulso de la posada se aceleró, no solo por el latido de la tierra, sino por la presencia intangible que había bajado a cruzar su umbral. Y esa presencia parecía alimentarse del miedo, de la
Esperanza rota y de las palabras suspendidas que soltaba el aire. Pactos olvidados, sangre enterrada, juramentos infringidos. El resplandor azul emanó nuevamente. La figura espectral tomó forma en la penumbra densa, pero esta vez algo era distinto. Sus contornos no temblaban, se volvieron firmes, casi decididos. Aquella sombra, alta y etérea, avanzó lentamente hacia ti, mientras sus labios invisibles emitían un eco insoportable. Elian, despierta. Un escalofrío sacudió tus entrañas y por un instante el tiempo se comprimió tanto que sentiste tus pensamientos petrificados entre pasado y presente. Fue entonces que la caja emitió un crujido fuerte, como si el tiempo conteniera el aliento para ceder a un instante irreversible. Tus dedos, en un movimiento involuntario, empujaron la tapa un poco más. Un resplandor opaco escapó por la ranura abierta y envolvió la habitación con un frío sobrenatural, más intenso que cualquier invierno conocido. La posada entera pareció absorber esa luz como una herida oscura que se agrandaba sin cicatrizar. Entonces, el aroma a lo desconocido se hizo más denso. Un aliento de bosque encadenado, musgo oculto y cenizas antiguas que sobrevivían a través de los siglos. Se cruzaba con el olor familiar y rancio del sudor y la humedad, como si el tiempo proyectara una sombra sobrenatural en un escenario decadente. La figura espectral no habló más, pero su sola presencia era un peso absoluto. Te quedaste paralizado, atrapado por la sensación de que abrir aquel arcano era mucho más que revelar un objeto, era desatar un legado oculto entre la madera y la piedra. Sucia de aquella posada detenida en el invierno. Un suspiro largo, un lamento antiguo y silencioso, atravesó el aire, como si la memoria del lugar se deslizara por las esquinas, mezclándose con el crujido de las vigas y el susurro constante del viento que parecía querer gritar. Poco a poco, la luz azul comenzó a ascender, expandiéndose y formando figuras difusas que recordaban rostros olvidados, tormentos sin nombre y ecos de promesas rotas. En esos rostros flotantes viste figuras que pudieron ser huéspedes, viajeros, moradores de un tiempo que ya no existía, pero seguía reclamando ser contado. Mientras tratabas de entender el informe pesado en tu pecho, notaste cómo la caja se movía, apenas perceptiblemente, como si respirara y convocara algo más allá de lo tangible. El murmullo, que hasta entonces era un nombre repetido, escaló a un coro que tecía un hechizo sonoro ineludible. «Elian, despierta, despierta». La posada entera se convirtió en un silencio expectante a punto de quebrarse. Tus manos sudaban frío, esa mezcla de temor, curiosidad y la certeza de que ya nada sería igual. Fue entonces que la sombra densa y negra emergió nuevamente del rincón olvidado, compacta y amenazadora. No tenía forma humana, pero sí una intención clara: consumir y sellar lo que habías empezado a descubrir. Era la última guardiana, la presencia hecha material del tiempo detenido, un peso imposible de evadir. La caja apareció por completo abierta sobre el suelo, y de ella emanaba un calor glacial, una corriente contraria a la vida que parecía absorberla. Esperanza. Aún así, en el umbral de aquel frío abrazo,
La realidad se abrió por una grieta. Unos ojos apenas visibles brillaron en la oscuridad, fijando en ti una mirada que no pedía ayuda, sino complicidad. Una voz apenas audible, cruzando el umbral de lo posible y lo prohibido, susurró: ¿Estás preparado para lo que Elián traerá? Y en esa pregunta el suelo vibró, la posada gimió, y la pesada puerta de madera que separaba la noche del mundo empezó a abrirse lentamente. El eco de un destino irreversible acababa de comenzar. El aire permanecía denso, aunque la furia inicial de la noche comenzaba a ceder ante un silencio más profundo, casi reverente. Tus dedos, aún tocando la madera fría y gastada de la caja, sintieron cómo el pulso extraño se volvió sosegado, como un latido cansado que poco a poco parecía encontrar su propio ritmo, dispuesto a aceptar el cierre que llegaba. El espectro etéreo, aquella sombra que había danzado entre las paredes y susurrado el nombre Elián con insistencia hipnótica, comenzó a desvanecerse con lentitud, como si el viento invisible le hubiera susurrado que su misión estaba cumplida. La luz tenue de la vela titilaba calmada, mientras la penumbra abrazaba la habitación con una suavidad inesperada. El temblor en el suelo cesó. La pesada atmósfera se aclaró, permitiendo que el silencio no fuera opresivo, sino reparador, como las respiraciones profundas que uno se da después de una tormenta. Los otros huéspedes, antes sombras ausentes, recobraron lentamente la conciencia y la corporeidad. Sus miradas se llenaron de claridad y alivio, como si el peso que los había detenido se hubiera levantado silenciosamente. La caja dejó de vibrar. Te permitiste con un suspiro contenida y la mezcla entre miedo y esperanza apartar la mano que la había rozado durante horas. Esa madera, que parecía más una barrera que un objeto inerte, guardaba ahora su secreto sin urgencias ni cadenas invisibles. El hechizo se había roto, sin desatar caos ni sumergir al mundo en oscuridad eterna. Tal vez aquello que residía en su interior había encontrado al fin reposo. Visualiza la escena, la luz de la vela iluminando con su calor suave la textura gastada de las paredes, el aroma tenue de humo mezclándose con la frescura nocturna colándose desde la ventana mal cerrada. El estofado humeante liberaba un aroma familiar y sencillo, el que acompaña las noches de hogar, no a las pesadillas. Sobre la mesa, el cuchillo, ya sin temblar, reposaba tranquilo, como un guardián pacífico que ha cumplido su deber. Los murmullos cesaron, y el nombre Elián se convirtió en un eco distante, amortiguado por el murmullo de la lluvia que comenzaba a caer suavemente fuera de la posada. Esa lluvia, fría y fresca, lavaba las heridas del aire, transformando la escena en un cuadro de renovación y esperanza discreta. Mientras la vela consumía su último vestigio de cera, tus pensamientos se despejaron. La posada, antaño un coágulo atrapado en el tiempo, parecía respirar con calma, liberándose de una carga invisible que había latido durante siglos. Las tablas crujían con un ruido familiar, ya sin prisa ni miedo, solo con la pereza suave de la vejez que acepta el paso del tiempo sin luchar. Tus ojos se posaron una vez más sobre la caja, y esta vez solo viste un objeto viejo, lleno de historia, pero sin más sombras o voces ahogadas. La historia de Elián se había cerrado, pero quedaba en el aire un respeto profundo, una sensación de que algunas puertas solo se abren
para enseñarnos lo mucho que el silencio puede contener. Los otros viajeros comenzaron a compartir miradas cómplices, acompañadas de sonrisas tímidas, como si la noche les hubiera entregado una suerte de secreto compartido, un lazo invisible que los fortalecía para los días venideros. Allí, en ese refugio lejano y olvidado, el mundo parecía más amable y la oscuridad menos temible. Respiraste hondo y por primera vez en mucho tiempo sentiste que el peso había sido izado de tus hombros. El frío intenso se quedó atrás y una calidez sutil se instaló en tu pecho, esa calma profunda que solo se alcanza después de enfrentar lo desconocido y salir por fin a la superficie. Mientras la vela expiraba su último suspiro, las sombras se recogieron en sus rincones, como si respetaran la llegada de una paz tan delicada como un susurro. Afuera la lluvia continuaba su rítmico canto, un delicado acompañamiento que invitaba a cerrar los ojos y dejar que el sueño viniera sin prisas. Y tú ahí, en el corazón de piedra y madera de aquella vieja posada olvidada, después de tanto misterio y tensión, te permitiste un momento de silencio pleno. No era el silencio del miedo o la incertidumbre, sino el silencio de la comprensión y la aceptación. Un refugio luminoso dentro de la oscuridad. Porque a veces las historias antiguas no terminan con gritos o fuego, sino con un suspiro profundo y la certeza tranquila de que, aunque la noche sea larga, el amanecer siempre llega. Con esa luz tenue y esas palabras no pronunciadas que flotaban en el aire, la posada se cerró sobre sí misma, guardando sus secretos, ahora en paz. Y tú, finalmente, pudiste permitir que la calma te envolviera, como una manta suave, mientras la vigilia se deshacía y Morfeo extendía sus brazos con dulzura, invitándote a un descanso merecido y profundo.